Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración a partir y con el Evangelio de este domingo, que nos muestra a Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga, un día sábado. Aquí en esta foto tenemos pues lo que quedan de esas ruinas de la sinagoga en Cafarnaúm. Y nos intentaremos meter en el pasaje como aconsejaba San José María. El evangelista nos empieza a contar. Y entrando en Cafarnaúm al sábado siguiente, Jesús entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Las sinagogas, que eran un edificio en forma de sala, generalmente rectangular, y orientadas hacia el templo de Jerusalén, pues estaban decoradas con alguna pintura o algún mosaico, y no tenía nada más. Era una gran sala. En la entrada a la sinagoga había agua para hacer esos abluciones o ritos de limpieza. Y a su lado habían pequeños edificios para escuelas o albergues. Pues en aquella sinagoga nos podemos imaginar, ¿no?, cómo la gente en el día sábado, aquellos judíos, hombres y mujeres, iban entrando, iban ocupando aquella sala. En una sinagoga no se hacían sacrificios de animales. Eso solo ocurría en el templo de Jerusalén. En la sinagoga se reunían los judíos para rezar juntos algún salmo, para escuchar algún pasaje de la Escritura, del Antiguo Testamento, diríamos nosotros, y luego escuchar la enseñanza o el comentario. Entraban hombres y mujeres. Y en una de las partes de la sala se colocaba una especie de tarima o escenario donde subía la persona que leía aquel pasaje de la Escritura y luego lo comentaba. Podía ser un rabino o un maestro, y era el rabino o maestro el que elegía lo que leía y explicaba. Pues aquel sábado es Jesús el que va a aquella tarima, se sube, escoge el pasaje que quiere leer y empieza a enseñar. A diferencia de otros relatos del Evangelio, en esta ocasión el evangelista no nos cuenta qué fue lo que Jesús enseñó, el contenido de su enseñanza, sino que lo que quiere poner el acento es que aquellos hombres y mujeres que estaban ahí reunidos están asombrados de cómo enseña Jesús, de cómo enseña Jesús. Estaban asombrados. De cierta manera, el evangelista nos está diciendo que se cumple la profecía de Moisés, que escuchamos en la primera lectura de la misa. El Señor tu Dios te suscitará entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Aquella gente estaba asombrada de escuchar a Jesús, de ver a Jesús. Qué bonito esto, ¿verdad? Aquellas personas estaban acostumbradas a que les dieran explicaciones, pero en cambio en esta ocasión no era simple una explicación interesante, era algo que les tocaba en el fondo, su modo de vivir, sus problemas, sus inquietudes. Veían que aquel Jesús de Nazaret era
Era, ¿cómo se llama? Alguien coherente, que lo que decía no era simplemente novedoso, sino veían a Dios en él. Qué bonito, ¿no? Por eso tal vez nosotros podemos parar y decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a escucharte, a asombrarme contigo, a saber oírte, oírte. Podemos imaginar que aquella gente que entró a aquella sinagoga estaban atentos a las palabras de Jesús, estaban asombrados y se les escaparía en algún momento un ¡ah! No. Y movían la cabeza en señal de aprobación y se mirarían unos a otros sonriendo, asombrados, asombrados. También nosotros nos podemos asombrar si nos aprendemos a detenernos y a leer el Evangelio, a sacar unos minutos en el día con calma, sin prisa, para leer y escuchar a Jesús, a un Jesús que nos habla a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Volvámoselo a decir al Señor, Señor, que yo te aprenda a escuchar. Y esto, toda esta introducción con solo estos 2 versículos del Evangelio, nos sirve para ponernos en sintonía, ya que este año 2024, el Papa Francisco quiere que sea el año de la oración. Un año dedicado a redescubrir, explicaba el Papa, el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Este es por donde nos lleva el Papa, ¿no? Que nos preparemos en este año 2024 con un año de la oración, porque habrá jubileo en el 2025, el año de la oración. Y por eso hay muchas iniciativas ya que empiezan a surgir. Una de ellas es de la Facultad de Teología y de la editorial de la Universidad de Navarra, que han puesto una versión digital gratuita de los evangelios, que uno los puede descargárselo gratuitamente de la página web de la obra, y empezar a leer y escuchar y asombrarnos de Jesús. O uno puede escuchar los evangelios en esa edición de la Universidad de Navarra en Spotify. Es decir, pero tengamos este deseo, ¿no? Señor, yo quiero aprender a escucharte en la oración, en la oración. Pero sigamos con el Evangelio, ¿no? Está Jesús ahí explicando, están aquellos asombrados, aquellos hombres y mujeres, están asombrados de él. Y entonces nos dice el evangelista, y había precisamente en esa sinagoga un hombre que estaba endemoniado y se puso a gritar. Y se puso a gritar. Y nos podemos imaginar, la gente se asustaría, ¿no? Quedaría espantados al oír aquellos gritos con esa voz infernal, porque todavía el evangelista nos dice que aquel hombre endemoniado gritaba, ¿qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a atormentarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquel hombre gritaría, y estando aquí, y Jesús, ¿cómo reacciona? Con calma. Pero lo manda a callar. Le dice, cállate y sal de él. Y entonces el demonio lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Fíjate, Jesús realiza un exorcismo con una gran calma, ¿no? Y la gente se queda aún más asombrada. Y todavía el evangelista nos recoge lo que aquellas personas se decían unos a otros. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, que incluso manda a los demonios y lo obedece. ¿Qué es esto?
hasta los demonios le obedecen. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio? Que Jesús no solo habla, sino que también actúa. Volvámoslo a decir, Jesús habla y Jesús actúa. El Señor nos salva con su palabra y con sus obras. Manifiesta su cercanía y su preocupación por cada uno de nosotros con su palabra y con sus obras. Con su palabra que está en los evangelios, para que le escuchemos. Con sus obras, que son los sacramentos, que custodia fielmente la iglesia. Jesús habla y actúa, y habla y quiere actuar en nuestra vida y a través de nuestra vida, para transformar el mundo, para santificar el trabajo, para tener muchas amistades. Digámoselo sinceramente de todo corazón. Jesús, quiero aprender a escucharte en la oración y a dejarte actuar en mi vida. En mi vida. Qué bonito este pasaje del Evangelio, ¿no? O sea, aunque tiene su carga de drama y de miedo, ¿no? Un endemoniado que grita, que se retuerce violentamente y sale el demonio. Jesús habla y actúa. Que seamos muy agradecidos que el Señor nos quiere seguir hablando y actuando. Volvemos al Papa Francisco, que en una ocasión comentaba lo siguiente: Cristo, decía el Papa, nos comunica toda la luz que ilumina las calles, a veces oscuras, de nuestra existencia. Nos comunica también la fuerza necesaria para superar las dificultades, las pruebas, las tentaciones. Pensemos en la gran gracia que es para nosotros haber conocido a este Dios tan poderoso y bueno, un maestro y un amigo, que nos indica el camino y nos cuida, especialmente cuando lo necesitamos. Jesús habla y actúa. Jesús es maestro y es amigo. Jesús es Dios y hombre. Da luz y fuerza para ver y para vivir en plenitud. Por eso Jesús nos invita a dar un salto a una vida plenamente cristiana, a una vida contracorriente, a una vida que no es mundana. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Qué bonito esto, ¿no? Que le decimos al Señor que yo te quiero escuchar y dejarte actuar, que eres mi maestro y eres mi amigo. Eres el que me indica el camino, pero eres el que me acompaña. Por eso se comprende que uno de esos salmos, el 94, que está recogido en el Antiguo Testamento, dice esta frase, ¿no? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Jesús nos habla cada día. Sin embargo, somos conscientes de que dentro de nosotros hay algunas cosas que se oponen, que van en contra, para que esa palabra suya eche raíz, germine y madure hasta dar su fruto. Y eso es lo que hemos de pedir nosotros en este año de la oración, aprender a escucharlo y a dejarlo que actúe en mi vida, en mi vida. En la primera lectura de la misa se nos cuenta uno de esos obstáculos para no escuchar y dejar que actúe Dios en nosotros. Es la lectura donde Moisés anuncia al pueblo que vendrá un profeta, que el
pueblo tendrá que escuchar. Pero los israelitas, ¿cómo reaccionan? Con miedo, diciendo, no quiero seguir oyendo la voz del Señor, mi Dios, ni ver más esto, no vaya a morir. ¿Cuál es el obstáculo que a veces hay dentro de nosotros para escuchar y dejar actuar a Jesús, maestro y amigo? Es el miedo, es el miedo. Podríamos decir que de cierta manera es normal tener cierto miedo ante las enseñanzas de Dios. Es normal porque Dios, Jesús, nos invita a algo que está por encima de nuestra naturaleza. Por eso le decimos sobrenatural. Nos invita a una vida que no es natural, sino sobrenatural. Pero Jesús es maestro y amigo, indica el camino y nos acompaña. Sobrenatural. A veces podemos entrever, entender un poquito la maravilla de la vida que Jesús nos propone como cristianos en medio del mundo. Que nuestro trabajo sea santificado, que sepamos renovar las estructuras de la sociedad, tener muchos amigos a los que acompañamos y nos acercamos juntos a Dios. Pero por otro lado, nuestros pecados, nuestras miserias, nuestra fragilidad, son las que le dan combustible al miedo. Y nos parece que entonces ese salto y ese vivir una vida sobrenatural es imposible o muy dificultoso. Pero sabemos que Jesús, maestro y amigo, Dios y hombre, ya ha saltado antes que nosotros, ya ha recorrido ese camino y ahora nos acompaña en todo momento. Que perdamos el miedo a tener una vida absolutamente sobrenatural de un buen hijo de Dios. Y esto los santos lo han dicho, lo han explicado, lo han predicado. Uno de ellos es San José María, que comentaba que ese salto es cuestión de fe. Confiar en que la vida que nos ofrece Jesús, con sus alegrías y con sus dolores, es más dichosa que la que podemos lograr nosotros con nuestras seguridades. Fíjate la frase de San José María. Decía, aceptemos sin miedo la voluntad de Dios. Formulemos sin vacilaciones el propósito de edificar toda nuestra vida de acuerdo con lo que nos enseña y exige nuestra fe. Estemos seguros de que encontraremos lucha, sufrimiento y dolor. Pero si poseemos de verdad la fe, no nos consideraremos nunca desgraciados. También con penas e incluso con calumnias, seremos felices, con una felicidad que nos impulsará a amar a los demás, para hacerles participar de nuestra alegría sobrenatural. Qué bonito, ¿no? Cómo los santos son de realistas, cómo tienen los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Nos lo dice claramente San José María. No tener miedo de aceptar la voluntad de Dios. Y en ese aceptar la voluntad de Dios, cierto, tendremos lucha, sufrimiento, dolor, pero seremos felices, con un sentido pleno de mi vida. Jesús habla y actúa y nos invita a ese salto hacia una vida verdaderamente cristiana. Y le decimos al Señor, Señor, dame la gracia de perder el miedo, de no ser desconfiado contigo. Te quiero contar una anécdota que escribía
recientemente un especialista en temas de matrimonio. Decía que un muchacho joven, un profesional joven, le comentaba un poco desesperado a su papá sus reveses amorosos, sus fracasos románticos. Aquel muchacho, joven profesional, aunque era creyente, no practicaba y había seguido la corriente moderna de irse a vivir con la novia bajo el pretexto de conocerse mejor. Pero aquella convivencia fue fallida y acabaron hiriéndose profundamente uno al otro. Y entonces aquel muchacho, al hablar con su papá, que llevaba muchos años de matrimonio, le decía al papá que qué había hecho él para que le saliera tan bien su matrimonio. Y la respuesta del papá fue genial. Le decía el papá que la media naranja, esa persona con la que voy a compartir la vida, la debo buscar con Dios y no contra Dios. Contra Dios. Que Dios había ya pensado los grandes temas de nuestra vida, aquello que nos iba a hacer felices, los que nos iba a llenar y a dar sentido a nuestro existir. Que Dios tenía pensada la pareja de mi vida, la mejor persona para compartir la existencia y formar una estupenda familia. Que por eso los grandes asuntos de la vida hay que resolverlos a favor de Dios, con Dios, y no en contra de Dios, si queremos acertar. Fíjate qué buena respuesta la del papá, ¿no? Si ya sabías que estabas haciendo algo mal, estás yendo en contra de Dios. ¿Cómo vas a resolver y acertar si vas en contra de Dios? La cultura imperante, terminaba diciendo este escritor, ¿no?, nos lleva al subjetivismo y al relativismo. Y como dice el refrán, un refrán castellano, ¿no?, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Es decir, que a veces actuamos sin pedir ayuda de nadie, no queremos contar con la ayuda de nadie y menos de Dios, porque no quiero compartir los beneficios o los fracasos de lo que hago. Yo y yo. Y así es muy fácil equivocarse y perderse. En cambio, si Jesús que habla y actúa, Jesús que es amigo y maestro, Jesús que da luz y fuerza, si sabemos escuchar y lo dejamos actuar, tenemos más posibilidades de acertar, ¿Ah? Qué importante es escuchar y dejar a Jesús actuar para descubrir la vocación, la misión de mi vida. Ninguno de nosotros provenimos del azar, de un accidente. Nuestra existencia no es porque se alinearon los astros. Somos frutos de un querer divino, de una decisión de este Dios bueno y sabio. Hay un proyecto, un plan pensado para cada uno de nosotros. Por eso descubrir mi vocación y mi misión es fundamental. Porque será la luz que me guía a través de esta vida, como decía el Papa, a través de esas calles a veces oscuras de nuestra existencia. Y entonces todo tendrá sentido. La vida no es un absurdo. No podemos ser unos cínicos, apáticos, oportunistas, en el fondo unos desesperados. Fíjate, hay un hombre, Jean-Paul Sartre, francés, que en su primera novela filosófica, que le puso un título que es muy curioso, digamos, ¿no?, un poco extravagante. El título de esa novela se llama La náusea. Se cuestiona y pone en duda la existencia del ser humano. Y entonces el mismo Jean-Paul Sartre decía de que la vida del hombre es una vida vacía, que el tiempo es como un relámpago y que viene como un desfile de un comenzar, donde simplemente se suman las horas y los días, lunes, martes, miércoles,
abril, mayo, junio, 2023, 2024, 2025. Esto es vivir. ¿Verdad? Ya para Jean-Paul Sartre, o sea, la vida es simplemente ir sumando días, semanas, meses, años, sin ningún sentido. No, Jesús habla y actúa y nos invita a una vida plenamente sobrenatural y cristiana, descubriendo nuestra vocación. Entonces nos vamos a llenar de proyectos, de sueños, de ilusiones. Y entonces en frase de San José María, el tiempo se hace corto para amar, para sacar todo adelante, para hacer felices a los demás. Digámosle, Señor, que yo pierda el miedo y la desconfianza. Descubrir aquello para lo que estamos hechos. Descubrir la llamada de Dios. No es pérdida, es ganancia. Es ganancia. Es encontrar el tesoro de nuestra vida. Quien nos ha creado y nos ha dotado de habilidades, de aficiones, de ilusiones, de talentos, quiere que los desarrollemos. Dios no quiere cortarnos las alas. Quiere que volemos alto, hasta las cumbres más altas. Esto es un buen negocio. Déjamosle al Señor, pídeselo al Señor. Dame la gracia, Señor, de confiar más en ti, de escucharte, de dejarte actuar. Se nos va acabando el tiempo, pero sí hay un segundo obstáculo que aunque va a ser mencionado solo de pasada, que es el mismo San Pablo que lo escuchamos en la segunda lectura de la misa, cuando San Pablo decía que a veces las preocupaciones pueden ser una dificultad para escuchar la voz de Dios. Los asuntos del día pueden a veces agitar nuestro mundo interior y llenar nuestros pensamientos y afectos. Y estamos como muy acostumbrados a resolver y no tener pendientes. Cuando la vida es tiempo para amar, tiempo para saltar, tiempo para acercarnos a Jesús, Maestro y amigo. Jesús que da luz y fuerza. Es el momento de que terminemos. ¿Y cómo vamos a terminar? Como siempre, acudiendo a la Virgen Santísima. Y le podemos pedir a la Virgen, diciéndole, Madre mía, intercede por nosotros en este año de la oración, para que sepamos escuchar y dejar actuar a Jesús. Que sea Jesús verdaderamente mi Maestro, mi amigo, mi Dios, la luz y la fuerza para vivir cristianamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.